Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como todos los días nos encontramos para reflexionar en nuestro curso bíblico que ahora nos corresponde estudiar Hechos de los Apóstoles. Es la teología de San Lucas, es una teología maravillosa, una teología muy linda. Hablábamos de este gran discurso que realiza Esteban, Hechos de los Apóstoles. Todo el capítulo 7 nos habla de esto. Sería la autodefensa de Esteban y comienza a hablarnos de la historia de la salvación. Recordemos que en el capítulo 6, versículo 11, a Esteban dice que se le acusa de haber blasfemado contra Moisés, imagínense. Y entonces aquí encontramos todo un apartado en el capítulo 7, del 17 en adelante, en que Esteban, al contrario, está comenzando a hablar sobre Moisés, esa figura tan maravillosa dentro de la historia de la salvación. Estamos en los versículos 30, 34, en que él presenta la situación de Moisés cuando se encuentra con el Señor en el desierto ante la zarza ardiente. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó maravillado ante tal aparición y al acercarse para ver mejor, oyó la voz del Señor que le decía: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés, atemorizado, no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias porque estás pisando un lugar sagrado. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, he oído sus gritos de dolor y por eso he venido a librarlos. Ahora prepárate porque he decidido enviarte a Egipto. Hasta ahí llegamos entonces, versículo 34. Y decíamos, así como tema principal, es un Dios que se le aparece a Moisés, un Dios que se le manifiesta a Moisés. 40 años con el faraón, ya se le manifiesta porque le envía, ¿verdad? Le envía justamente a sus hermanos para liberarlos. Aquí los está liberando de la esclavitud de los egipcios. Pero después, porque después le dicen, hay un despecho contra Moisés, incluso le dice, ¿quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? ¿Quién te ha nombrado a ti? O sea, hay un despecho contra Moisés, ¿verdad? Él tiene miedo y comienza ya también, decía la historia, que el faraón se da cuenta, este que está aquí conmigo, este que es mi nieto, ¿verdad? Sin embargo, ahora está en esta situación, me parece muy extraño. Entonces lo persigue a su propio nieto. Entonces él huye, se va al desierto, 40 años.
Y ahora nos está diciendo que después de 40 años, quiere decir que Moisés imagina 80 años, cuando se encuentra ante la zarza ardiente. Ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es Dios. El 40 siempre significa para nosotros, es importante entenderlo, dentro de la cabalística, numérica, bíblica, madurez, una generación, todo un camino, toda una experiencia, toda una observación que nosotros vamos haciendo en la vida. O pepe coñan de yesa, pea yesa, cuaya, moto bala yaguataya y nayaja vaya bamba, bala de yahesha, apeya heshar ireña de ikatuya, bueno, arbila yaguatana, con amba con ala yapovana, ¿verdad? Pero es madurez, queridos amigos. Entonces es ahí donde nosotros podemos descubrir la presencia de Dios, después de hacer un camino y después de hacer experiencias. Hay muchos de nosotros, queridos amigos, que sin hacer un camino, sin hacer una experiencia, estamos paralíticos. Y entonces al no hacer ese camino y al no tener esa experiencia de búsqueda de Dios, ¿qué es lo que buscamos después al final? ¿O qué es lo que queremos después al final? Lo único que queremos es una manifestación mágica. Estoy engañando a un Dios mágico, a un Dios cuyo ya brum 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 pesa pao ba poa oya poa y ha oya po la ñandela ya poa curijinara ñande ya po tañande ya ya po pañan de ya ñande ya po sin ya mongo ese ñande aten síntesis. Pero aquí te está mostrando, no, es un camino, es un proceso. Moisés llega a la madurez, quiere decir eso de los 40 años, pasados los 40 años. El ángel que se le aparece en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilla de esa visión. La palabra maravillarse, que muchas veces también a nosotros nos cuesta, lleva. Ñamañá las cosas, pero ya no nos dejamos maravillar. Parece que ya estamos ñande cayopama ya. Lande cayopama donde ñanduve más, no sos sensible al dolor o no sos sensible a las cosas externas. Sin embargo, aquí nosotros encontramos una gran sensibilidad. La sensibilidad de la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama, la sensibilidad de un Dios que quiere ayudarnos, pero somos nosotros entonces que tenemos que ponernos, ¿verdad?, ante el Señor para que pueda cambiar y para que pueda ayudarnos a ser diferentes en esta relación. Primero con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En este Evangelio el Señor nos habla a través de parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, tan conocida, en donde la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es Cristo y nosotros somos esa tierra. El Señor nunca deja de sembrar, ¿no? Siempre, constantemente, día a día está esparciendo su semilla, su palabra. Pero está en nosotros saber preparar esa tierra, saber predisponer el corazón para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, para poder asimilarla, para que eche raíces y así pueda dar frutos. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos, ¿no? Pero ese fruto es el resultado de un proceso previo. Porque antes yo recibí algo, recibí la palabra, pero mucho antes de eso yo la escuché.
Y Dios nos está hablando constantemente, todos los días, a través de signos, a través de situaciones, a través de personas. De ahí la importancia también de tener siempre el corazón dispuesto a escuchar, a recibir, a ver en nuestra vida esos signos claros de la presencia del amor de Dios. Nuestro corazón siempre tiene que estar predispuesto para poder recibir con fe todo lo que el Señor nos regala. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre que en primer lugar nos habló en Jesús, pero que también nos dejó su palabra y sigue hablándonos, sigue comunicándose con nosotros para que podamos recibir ese mensaje, porque en definitiva lo que Él quiere para nosotros es que podamos dar frutos y que ese fruto sea abundante. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener siempre el corazón predispuesto para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para hacer que eche raíces en nosotros y para poder después gozar de los frutos de amor, de felicidad, de plenitud que solo Él nos puede dar. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón. Para recibir tu don, esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi iluminada por tu amor.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que como siempre viene a nuestro encuentro, nos ayuda, nos anima y nos hace caminar. Estamos ya, queridos amigos, en esta tercera semana del tiempo de Adviento. Ñajanos y mi baite imagina peñan de Yara, Catujanguay, Shayepa, Peñan de Conasome, Peñan de Ñame, Peñan de Aputume, Peñan de Recoe, Pejoye, Shajanguay, Peñan de Rogapupe, Peñan de Netame. Vida nueva, cielos nuevos, tierra nueva, nos dice el Señor. Y hoy escuchamos la palabra de Dios desde el libro de Isaías. Capítulo 54, del 1 al 10. Grita de alegría, estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en gritos de alegría, clama, tú que no has conocido los dolores del parto, porque los hijos de la mujer desamparada son más numerosos de los de la desposada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa, despliega tus lonas sin mezquinar, alarga tus cuerdas, afirma tus estacas, porque te expandirás a derecha e izquierda. Tu descendencia poseerá naciones enteras y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no te avergonzarás. No te sonrojes, porque no serás confundida. Queridos amigos, entonces esta es la palabra de Dios desde el profeta Isaías del capítulo 54. Recordemos que aquí ya estamos por comenzar el tercer Isaías, estamos en el segundo Isaías, aún así conocido, que ya nos hemos liberado de la esclavitud, del pecado. Y por eso nos está hablando y nos llena de felicidad y de confianza también el tener la presencia de Dios que nos llama a vivir en autenticidad su propio seguimiento, queridos amigos. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Opearecos eñan de prorrumpan, griten de alegría. Peñan de yara ape oima pende abutepe. Peñan de yara o imagina ñandente la yaye shacuana. Y muchas veces no nos damos cuenta que había sido el Señor nos está ofreciendo su gracia, su misericordia para que nosotros podamos construir un mundo mejor, el famoso reino de Dios. Nosotros tenemos que traducir en nuestro lenguaje diciendo, aunque se venga el mundo abajo, el amor de Dios, sin embargo, no se acaba. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, upea la yebreta peñan de yara, ñañemon barete mi janguaja pues una peñandera pe, con la gracia de un Dios que nos dice, mi misericordia está contigo, mi mano, mi brazo que te levanta. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta y comenzar a trabajar, a caminar de acuerdo a sus propuestas. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.
El viernes pasado el Papa se reunió con el movimiento de trabajadores cristianos quienes celebran su 50 aniversario y les pidió que las desigualdades sociales, las formas de esclavitud y explotación, la pobreza de las familias por falta de trabajo o trabajo mal pagado sean realidades escuchadas en los círculos eclesiásticos. El Papa les ha propuesto un compromiso concreto sobre la cuestión del trabajo. Son un movimiento de trabajadores y pueden ayudar a que sus preocupaciones lleguen a la comunidad cristiana, aseguró el Papa, explicando que es importante que los trabajadores se sientan a gusto en las parroquias, asociaciones, grupos y movimientos, que se tomen en serio sus problemas, que se escuche su llamada a la solidaridad. Además, el Papa insiste en que nadie debe sentirse excluido del trabajo, que no falte el compromiso de promover el trabajo de las mujeres, de animar a los jóvenes a incorporarse al mundo laboral con contratos dignos y no de hambre, de salvaguardar el tiempo y el respiro para la familia, para el voluntariado y para el cuidado de las relaciones. Además, les pidió ahuyentar todas formas de explotación. Questo non è solo tempo di raccogliere frutti, è anche tempo di seminare nuovamente. Por último, el Papa les explicó que no es solo tiempo de recoger frutos, es tiempo de volver a sembrar, pues la difícil temporada que estamos viviendo nos lo exige. La pandemia y la guerra han hecho que el clima social sea más oscuro y pesimista. Esto, dijo el Papa, les llama a ser sembradores de esperanza, empezando por ustedes mismos, por vuestro tejido asociativo, que vuestras puertas estén abiertas, que los jóvenes se sientan no solo invitados, sino protagonistas con su capacidad de imaginar una sociedad diferente. El sábado, Francisco, en audiencia con los bomberos italianos, les dijo que su profesión recuerda al buen samaritano que muestra caridad y disponibilidad, ayudando al desafortunado en el momento de mayor necesidad, mientras tantos otros, por indiferencia o dureza de corazón, han vuelto la mirada hacia otro lado. El sentido de la dedicación, la disposición, la abnegación, la audacia y la voluntad de sacrificio fueron algunas de las virtudes que el Papa Francisco destacó del Cuerpo de Bomberos italiano. En el inicio de su discurso, el Santo Padre resaltó el servicio a la comunidad que los bomberos prestan tanto en situaciones cotidianas como en grandes emergencias y recordó la más reciente en Italia, la inundación en la isla de Ischia, pero también las numerosas intervenciones para ayudar a las víctimas de los terremotos, algo de lo que él mismo pudo ser testigo durante sus varias visitas pastorales en Italia. En situaciones de grave peligro, los bomberos arriesgan, reconoció el pontífice, su propia seguridad. Se trata, pues, de una elección personal y consciente que se justifica por su deber de proteger a las personas y a la comunidad en momentos de necesidad. A los bomberos italianos, que representan una de las expresiones más bellas de la larga tradición de solidaridad de este pueblo, el Papa instó a valorar este patrimonio moral y cívico, cultivándolo ante todo en su estilo de vida personal. In effetti la vostra vita è una vita di quelle professioni che hanno il carattere di una missione. La suya es una de esas profesiones que tienen el carácter de una misión de servicio a las personas en momentos de necesidad, desde las pequeñas a las grandes emergencias que pueden producirse, una misión de servicio a la dignidad de las personas que en la dificultad nunca deben ser abandonadas, una misión de servicio al bien común de la sociedad que especialmente en momentos de crisis, dijo el Papa, como el que vivimos actualmente, necesita fuerzas sanas y fiables que trabajen tenazmente en la sombra. Hoy, como hace casi 500 años con Juan Diego, la Virgen María quiere encontrarse con nosotros. Lo dijo el pontífice el lunes 12 de diciembre en la misa en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. En la homilía recuerda que nuestro Dios conduce la historia de la humanidad en todo momento, que nada queda fuera de su poder, que es ternura y amor providente. Él se hace presente a través de un gesto, de un acontecimiento o de una persona, y no deja de asomarse a nuestro mundo necesitado, herido, ansioso, para asistirlo con su compasión y su misericordia. El pontífice se remonta a casi 5 siglos hacia atrás, cuando en un momento complicado y difícil para los habitantes del Nuevo Mundo, el Señor quiso transformar la conmoción que suscitó el encuentro entre dos mundos diversos en recuperación del sentido y de dignidad, en apertura al Evangelio, transformarla en encuentro enviando a María su madre. Así llegó a las tierras de América Nuestra Señora de Guadalupe,
presentándose como la madre del verdaderísimo Dios por quien se cree. Y vino para consolar, para atender las necesidades de los más pequeños, sin excluir a nadie, para arroparlos como madre solícita con su presencia, su amor y su consuelo. Es nuestra madre mestiza. Tampoco en este periodo amargo, repleto de fragores de guerra, crecientes injusticias, carestías, pobreza, sufrimiento y hambre, estamos solos, hace presente Francisco. Y aunque este horizonte aparezca sombrío y desconcertante, que aparezca con presagios todavía de mayor destrucción y desolación, todavía la fe, el amor y la condescendencia divinas nos enseñan y nos dicen que también este es un tiempo propicio de salvación, en el que el Señor, a través de la Virgen Madre Mestiza, sigue dándonos a su Hijo, que nos llama a ser hermanos, a dejar de lado el egoísmo, la indiferencia y el antagonismo, invitándonos a hacernos cargo sin demora los unos de los otros, ir al encuentro de los hermanos y hermanas olvidados y descartados por nuestras sociedades consumistas y apáticas. Por último, Francisco expresó su preocupación por las propuestas de tinte ideológico-cultural de diversos signos que quieren apropiarse del encuentro de un pueblo con su madre, que quieren desmestizar, maquillar a la madre, y pidió que no permitamos que el mensaje se destile en pautas mundanas e ideológicas. El mensaje es simple, afirmó, es tierno. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Y a la madre, dijo el Papa, no sé la ideología. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Nosotros leíamos de los versículos 30 a 34 la figura de Moisés. Estamos hablando cuando Dios se le presenta a través de la zarza ardiente. Que la zarza significa esa presencia de Dios, el fuego interior, esa búsqueda continua. Moisés, en este caso, el pueblo, nosotros, en esa búsqueda continua que tenemos que estar de encontrar a Dios. Y además es una zarza, dice, que tenía la llama que no se consumía. El no consumirse es el ardor, es ese corazón siempre abierto, ardoroso, en búsqueda, ñañandúa lleva. Y entonces así nosotros nos acercamos ahora y nos maravillamos. Estábamos hablando de esa acción del maravillarse. Bueno, si nosotros, queridos amigos, aquí nos maravillamos antes de esto que se presenta, ¿verdad? O sea, ante Dios, que se nos manifiesta, un maravillarse continuamente con la fuerza y la gracia de Dios, es el elemento esencial, ¿verdad?, de lo que aquí el autor sagrado nos está queriendo mostrar. Y decíamos y hablábamos nosotros que muchas veces nosotros ya no somos más personas que se maravillan ante las cosas, incluso cosas extraordinarias que están sucediendo. O mejor dicho, las cosas extraordinarias a veces nos llaman más la atención que las cosas ordinarias. Lo ordinario, lo cotidiano. Pero, sin embargo, aquí nosotros tenemos que maravillarnos ante lo ordinario. Es la forma como Dios actúa, ¿verdad?, en lo ordinario. Aquí tenemos que estar entonces muy atentos, porque esto es lo que el Señor nos está queriendo transmitir. Tenemos que ser más sensibles entonces a toda esa manifestación que Dios va realizando, va haciendo en lo cotidiano, en nuestras acciones de todos los días. Él se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor. Se dan cuenta entonces que en la medida en que nosotros sabemos maravillarnos, en la medida en que nosotros nos dejamos tocar por la gracia de Dios, es ahí donde nosotros también escuchamos la voz de Dios.
En la medida en que nosotros nos dejamos tocar por Dios, escuchamos lo que Él nos está diciendo, ¿verdad? Lo que Dios nos dice, esa voz de Dios que habla al corazón, que habla a la vida. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estábamos hablando aquí nosotros, estábamos diciendo que esta es la generación, de generación en generación. Aquí estamos hablando entonces de una comunidad, queridos hermanos, donde le vamos a encontrar a Dios. Muy peñan de yarajina, jamoñan de yata, yaeka, ambaishaña de yata, pejabuqueri. Añan de yayujuta peñan de yara, peñan de roga pubehoy. Peñan de yaya pojina lleva, ñan de yo que cuerandi. Acuera co guatañan de día, acuera la oyapomian de jina, oyapo peñan de yararera, a peñan de yara oye cae. Peñan de roga pube, peñan de sin, ñan de runia lleva. Aumi va eumia con la ñan de coanga. Ñaña mindu llegan a ñaña por uña mañana esa va esa peñan de yara oñe eñan de hina. Y por eso te dice justamente aquí que te habla, ¿verdad?, del Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de tus padres, el Dios que se manifiesta en tu familia, el Dios que se manifiesta en los acontecimientos diarios de la vida del hombre, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. Y así entonces, temblando, no se atrevía a mirar. Ya dijimos, el temblar, el temor de Dios. No nos atrevemos a mirar porque sabemos que aquí está lo luminoso. Él no se atreve a mirar, la zarza ardiente, el Dios, ¿verdad?, que se manifiesta y el Dios que está trabajando en el corazón del hombre. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. El Papa cumple 86 años. Nació el 17 de diciembre de 1936 en el porteño barrio de Flores, en Argentina. Desde que se convirtió en Papa, Francisco ha pasado algunas veces su cumpleaños con niños del Hospital Pediátrico Bambino Gesù. El año pasado Francisco no tenía muchas dificultades para caminar, pero los 85 años no han sido amables con su rodilla. Debido a sus dolores, este año se ha desplazado a menudo en silla de ruedas. El Papa ha dicho que no se plantea en este momento operarse la rodilla porque en 2021 tuvo problemas con anestesia en su cirugía de colon. Pero los dolores no son un impedimento para la agenda del Papa. Al final de enero hará un viaje de una semana a África, concretamente a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Y en agosto hará un viaje más corto a Lisboa por la Jornada Mundial de la Juventud. Todo esto a pesar de que al volver de Canadá, el Papa dijo que debe bajar el ritmo de sus futuros viajes. Non credo che possa andare con lo stesso ritmo dei viaggi di prima, no? Credo che alla mia età e con questa limitazione devo risparmiare un po'. Pero la agenda del Papa no da señales de relajarse. También participará en los preparativos para la fase universal del Sínodo de Obispos. Sucederá en Roma en octubre de 2023. A sus 86 años, Francisco planea mantenerse tan ocupado como siempre. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre
Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Cristianos, vayamos juntos.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 30 al 34. La zarza ardiente, la aparición del ángel, dice aquí, ¿verdad? En el discurso que nosotros encontramos de Esteban. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto. Bueno, aquí seguíamos nosotros hablando que esta es la manifestación de Dios, es el ardor, es el corazón, eso que está dentro de la misma vida de Moisés y que se está manifestando. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? El ardor profundo, un Dios que se manifiesta y que se da a conocer. Pero al mismo tiempo continúa diciéndole: quítate el calzado de tus pies. Quitarse el calzado, este lugar que pisas, es un lugar sagrado, es tierra santa. Coabendeneína lleva, está ante el Señor. El despojarse, ¿verdad? Ante Dios, eso es lo que quiere decir. Cuando nosotros nos encontramos de Dios, somos capaces de despojarnos de todo aquello, queridos amigos, que no nos hacen presentar ante Dios puros, limpios, auténticos, sin, entre comillas, ¿verdad?, algo que nos cubra. Recuerden que aquí, dentro de la historia de la salvación, es muy interesante volver a repensar y hacer un poco de esa relectura, porque el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 7, justamente habla que el hombre se da cuenta de que estaba desnudo y entonces lo primero que hace es entretejer, dice. Entretejer. ¿Qué es lo que va a entretejer? Y justamente va a entretejer unas ramas y se va a cubrir con eso. Entre comillas, el hombre de nuevo quiere esconderse, porque después justamente en el versículo siguiente, cuando Dios aparece en el versículo 8 diciendo de que Dios camina por el jardín, el hombre dice que se esconde detrás de los árboles del jardín. Primero, que no asume su realidad porque se pone taparrabos, ¿verdad? Es decir, entretejiendo hojas, higueras o lo que fuere. Entonces se cubre, dice, se cubre, porque se da cuenta de que estaba desnudo. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He oído su gemido, dice Dios, y he descendido para librarlo. Esta es la frase de Dios. Hay cuayer, agendú, ajeshamba, eishapaina, oiko, con ashera pichacuera. Aheshaina, eva lo encontré en con ashera picuera. Y he descendido para librarlos. Aquí está entonces la acción de Dios. ¿Cómo actúa Dios? Dios actúa descendiendo, Dios actúa poniéndose a disposición del hombre. He descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Ven y te enviaré a Egipto.
Aquí podemos nosotros leer y podemos entender directamente como esa misión que está recibiendo. Primero, ese ardor que nos mueve, esa búsqueda continua de Dios. Esa voz que escuchamos, no solamente el ver en lo profundo, el accionar de Dios o el manifestarse de Dios, sino que también escuchar esa voz. La voz que escuchamos es siempre la voz de la conciencia que nos mueve, ¿verdad? Y entonces, desde aquí nosotros entendemos que Dios nos está llamando. Y ahora Dios que habla, porque dice que de entre la zarza, esa voz que escuchamos, le está diciendo, bueno, yo he descendido aquí para ayudar a mi pueblo, para liberarlos. Pero atención, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es la estrategia? Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Cuando entonces ñandeñe por una vez te cuñas enduceantes y nada ya, va peñan de yara yapota. Va ella va peñan de yara y pues nota lleva a este pueblo contentan coabe lleva que está en la esclavitud, con a la servijaina lleva. Sin embargo, para liberarlos, ¿qué es lo que hace Dios? Le llama y le dice, bueno, ahora ven, yo te enviaré a Egipto. Tiene también características esenciales y fundamentales de una llamada vocacional, ¿verdad? Porque yo, dice el Señor, te juicio a llama. Si la llevurean de nada, romundo, tare Juan, bebé, dere jota, bebé, handere jota, reya po upea. Porque dice, yo he descendido para liberar a Egipto. Entonces con nosotros podemos pensar y decir directamente, bueno, Dios mismo en persona que viene para liberar a su pueblo. Ahí voy entonces, o yapota lleva. Pero ñande yara de irupesa. Ñande yara ñande no ñande yara y ñande mbatico ave o pei oñe pona ñande ahí ñande bueno. Ustedes comunidad, ven jaite, ven la bella pota jinapea. Yo les envío entonces a mi pueblo para liberarlo. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y la yegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñande yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñande yara y pehuara. Chipa se hizo la cena y un pedazo de embellú. Estamos en Nochebuena, la noche del Boralbú. Qué lindo que está el pesebre, mirana un poco el udú. En sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñande yara y
cariño hacia Jesús. Se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Un paisao y la gente, oh, hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueru que lo mitad, ñande yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueru que lo mitad, ñande yara y pehuara. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. La palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Estamos viendo el ángel que se le aparece en el desierto del Sinaí. Esteban enfatiza otra vez uno de los puntos principales de su respuesta a este grupo, que Dios, su gloria y su obra no eran confinados al templo. Dios se le apareció a Moisés en el desierto, antes de que hubiera templo. Esto también es interesante, ¿verdad? Que nosotros entendamos. Aquí entonces está una apertura, incluso no solamente una universalidad, sino que podemos decir de un aspecto también geográfico, que Dios se manifiesta en todas partes. Esta sería la omnipresencia de Dios en realidad. Omnipresencia, Dios que está en todas partes. No se va a centrar simplemente en el templo. Imagínense, ¿dónde Dios ahora se está manifestando? En una zarza ardiente. ¿Dónde es eso? En el desierto. Entonces Dios, de cierta manera, es como que está adelantando todo lo que después sucederá durante el tiempo de la liberación, el camino de la liberación. Dios se manifiesta en todos los acontecimientos entonces. O mejor dicho, Dios está donde está el hombre. Dios está donde estamos nosotros. Voy a volver a repetir esto, porque esto, queridos amigos, si hacemos una buena catequesis, si hacemos una buena interpretación, porque hay muchos que están desviados, ¿verdad?, del camino del Señor, y entonces te dicen directamente, como yo estoy alejado de Dios, como yo hace mucho que no me acuerdo de Dios, como yo ando solamente detrás de mi empresa, como yo ando solamente detrás de la platita, como yo hablo detrás de la lujuria, yo ando detrás de algo, estoy imbuido y estoy simplemente centrado en estos elementos muy mundanos. Sin embargo, aquí nos está diciendo que no eran confinados al templo, primera cosa, y que Dios se le aparece a Moisés en el desierto, antes de que hubiera templo, Dios el que da el primer paso.
Dios el que nos busca. Dios entonces el que mira también nuestro corazón y nuestra búsqueda continua. Y por lo tanto llegamos a la madurez. Pero decíamos aquí que hay muchos, ¿verdad?, que quieren justificarse y decir, bueno, yo cuando diga tú y yo ya lleva porque yo soy gran pecador, yo caí en otras cosas. Y no, nosotros sabemos que justamente es lo contrario, ¿verdad? Detrás de esa, entre comillas, ovejita perdida, detrás de esa persona que necesita la gracia de Dios, detrás de esa persona que está entonces allí esperando esa gracia de Dios, bueno, así que, queridos hermanos, esto es lo que tenemos que pensar, esto es lo que tenemos que mirar, esto es lo que tenemos que ver. Dios se le aparece a Moisés en el desierto antes de que hubiera el templo. Y desde ahí le va a enviar, ¿verdad?, a Egipto. Te enviaré a Egipto. Esteban, de cierta manera, enfatiza que Dios llama y comisiona. Dios nos comisiona, enfatiza, llama. Este llamamiento, esta vocación, el vocare, huerosapucaire, genoia, erejame, de misión. Es una síntesis también maravillosa de todo lo que nosotros entendemos dentro de la vocación del cristiano. No nos olvidemos el querigma, la catequesis, la liturgia y la diaconía, el servicio, el envío. Les envío como ovejitas en medio de lobos. O sea que belleza peana, peñangarecuana, oyueje, peño pitihuana, peño bojasala, pendepoviste, comunidad siempre. Y de una manera tan linda, porque está demostrando que hay un amor, hay una comunidad, hay una preocupación por el otro. Y por eso aquí se enfatiza también el hecho de que Esteban está enfatizando directamente que Dios llama y comisiona a Moisés. Y así, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.